Martha Craven Nussbaum, Nueva York, 6 de mayo de 1947, es una filósofa estadounidense. Sus intereses se centran, en particular, en la filosofía antigua, la filosofía política, la filosofía del derecho y la ética. Martha Nussbaum es una de las filósofas contemporáneas más influyentes del mundo. Su trabajo abarca la ética, la filosofía política, la educación, los derechos humanos, el feminismo y la literatura. ¿Qué hizo Martha Nussbaum? Desarrolló el enfoque de las capacidades, junto a Amartya Sen. Propuso que el desarrollo humano no debe medirse solo por el crecimiento económico, sino por lo que las personas pueden hacer y ser, sus capacidades reales. Por ejemplo, una persona no es verdaderamente libre solo porque tiene derecho a votar, sino si tiene acceso real y efectivo a votar, educación, transporte, etc. Defensora de la justicia social y los derechos humanos. Trabajó en temas como la justicia para personas con discapacidad, los derechos de las mujeres, el acceso a la educación y la igualdad de género. Filosofía de las emociones. Sostuvo que las emociones, como el amor, el miedo o la compasión, tienen un papel crucial en la ética y la política y no deben ser descartadas como irracionales. Lo explicó especialmente en su libro, Las fronteras de la justicia y El ocultamiento de lo humano. Filosofía feminista y crítica al nacionalismo. Criticó modelos políticos que excluyen a minorías y defendió un enfoque más global y compasivo en la política internacional. ¿Cómo lo hizo? Nussbaum combinó filosofía clásica, como Aristóteles y los estoicos, con problemas modernos, discriminación, pobreza, justicia. Escribió de forma clara, profunda y accesible, lo que la hizo popular más allá del mundo académico. Colaboró con instituciones importantes, como la ONU y la Universidad de Chicago. Fue asesora en políticas públicas y desarrollo humano. Fue famosa como y por qué lo logró. Sí, Martha Nussbaum es muy famosa, tanto en el mundo académico como en el público general. ¿Por qué? Por proponer ideas útiles para cambiar la vida real de las personas, educación, pobreza, justicia de género. Por defender la dignidad humana universal, sin importar el país, la religión o el género. Por su capacidad de conectar la filosofía con problemas prácticos, algo que pocos logran. ¿Cómo logró hacerse famosa? Publicando libros influyentes y premiados, como Las fronteras de la justicia, El cultivo de la humanidad, La fragilidad del bien, hablando en conferencias globales, universidades y medios, ganando premios internacionales como el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Kyoto, colaborando con economistas y políticos, como Amartya Sen, lo que llevó sus ideas más allá de la filosofía. Aspecto detalles. ¿Qué hizo? Desarrolló el enfoque de las capacidades, filosofía de las emociones, derechos humanos. Como lo hizo, combinó filosofía clásica con problemas actuales, escribió con claridad. Porque fue famosa por defender la justicia real, con impacto global en política, educación y derechos. Como se volvió famosa, publicó libros, trabajó con instituciones importantes y recibió reconocimientos internacionales. Martha Nussbaum fue importante porque revolucionó la forma en que pensamos sobre la justicia, el desarrollo humano, las emociones y los derechos, llevando la filosofía más allá de las aulas hacia el mundo real. Porque fue importante Martha Nussbaum, porque cambió el enfoque de la filosofía moral y política. Propuso que la verdadera justicia no consiste solo en leyes o igualdad formal, sino en garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y desarrollar sus capacidades. Su trabajo influenció políticas públicas, educación, derechos de las mujeres y economía, a nivel global. ¿Cómo fue importante? Transformó el concepto de desarrollo humano, rechazó la idea de que el progreso se mide solo con dinero o PIB, introdujo el enfoque de las capacidades, que evalúa cuánto puede una persona hacer realmente en su vida, educarse, participar, amar, vivir sin miedo. Puso las emociones en el centro de la filosofía, mostró que las emociones como el amor, la ira o la compasión no son debilidades, sino herramientas morales que ayudan a construir una sociedad justa. Aplicó la filosofía a problemas reales. Trabajó en temas como discapacidad, pobreza, género, educación y justicia global. Sus ideas fueron usadas por organizaciones como la ONU, el Banco Mundial y gobiernos. ¿Cuáles fueron sus logros? Logro porque fue importante enfoque de las capacidades, junto a Amartya Sen, cambió la manera de medir el bienestar humano en todo el mundo. Más de 20 libros influyentes, traducciones globales y lectura obligatoria en universidades. Asesora de organismos internacionales, influyó en políticas públicas en salud, educación y derechos humanos.
Profesora en Harvard y Universidad de Chicago, formó a generaciones de filósofos, juristas y políticos. Premios internacionales como el Kyoto y el Príncipe de Asturias, reconocida por su impacto en el pensamiento global. ¿Cómo consiguió estos logros? Estudio profundo. Se formó en Harvard y Yale, con gran conocimiento en filosofía griega, derecho y teoría política. Pensamiento claro y aplicable. Explicó ideas complejas de forma clara, accesible y útil para problemas reales. Trabajo interdisciplinario. Combinó filosofía con economía, derecho, literatura y feminismo. Colaboraciones influyentes. Trabajó con el Premio Nobel Amartya Sen y muchas instituciones globales. Compromiso social. Siempre defendió a los grupos marginados, con ética y valentía intelectual. Fue importante porque cambió el concepto de justicia, incluyendo a las personas reales con sus necesidades y emociones. Logró influir en universidades, gobiernos y organismos internacionales. Consiguió su impacto gracias a su formación sólida, claridad de ideas y compromiso social profundo. Martha Nussbaum no creó una nueva filosofía con nombre propio, como por ejemplo el existencialismo o el utilitarismo, pero sí desarrolló y revolucionó una corriente importante dentro de la filosofía práctica y política, que es el enfoque de las capacidades. ¿Qué filosofía desarrolló Martha Nussbaum? El enfoque de las capacidades, junto a Amartya Sen, no es una filosofía nueva, con un sistema cerrado, pero sí es un modelo filosófico, ético y político que ha cambiado la forma en que vemos el bienestar, la justicia y el desarrollo humano. ¿Por qué creó el enfoque de las capacidades? Porque ella veía que muchas teorías de justicia, como las de Rawls o el utilitarismo, ignoraban las condiciones reales de vida de las personas. No basta con tener derechos escritos en papel si no puedes ejercerlos de verdad. Por ejemplo, derecho a la educación pero sin acceso real a una escuela. Quería una filosofía más humana, inclusiva y sensible a la desigualdad, a las mujeres, las personas con discapacidad, la pobreza y la exclusión. ¿Cómo creó ese enfoque? Inspiración en Aristóteles. Retomó la idea de que el ser humano tiene un fin natural, desarrollarse plenamente como persona. Colaboración con Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Juntos construyeron una alternativa al modelo del PIB como medida de desarrollo. Estudio profundo de filosofía, derecho, literatura y economía. Investigación de campo en países como India, en temas de pobreza, mujeres y justicia. Creó una lista de 10 capacidades básicas, como vida digna, salud, integridad corporal, libertad de pensamiento, participación política, entre otras. Fue apoyada, ¿y por quién? Marca de verificación gruesa blanca. Sí fue apoyada, especialmente en el mundo académico y en instituciones internacionales. Amartya Sen fue uno de sus mayores aliados intelectuales. Universidades de prestigio, como Harvard, Brown, y la Universidad de Chicago, donde fue profesora. Organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial, que aplicaron su modelo de capacidades. Movimientos feministas y de derechos humanos, porque su filosofía puso en el centro a mujeres, personas vulnerables y excluidas. La ayudaron a entrar a las escuelas que quería. No hay pruebas directas de que alguien la haya ayudado con influencias, pero sí. Era una alumna muy brillante desde joven, apasionada por la literatura y la filosofía clásica. Estudió en la Universidad de Nueva York y luego en Harvard, donde hizo su doctorado en filosofía. Aunque fue muy talentosa, enfrentó discriminación por ser mujer en un mundo académico dominado por hombres. De hecho, ella misma contó que en Harvard sufrió machismo y exclusión. Logró superar esos obstáculos con esfuerzo, inteligencia y determinación. ¿Qué filosofía creó? El enfoque de las capacidades, con Amartya Sen. ¿Por qué lo hizo? Para que la justicia se enfoque en lo que las personas pueden hacer y ser en la vida real. ¿Cómo lo hizo? Combinó filosofía, economía, derecho y trabajo social. Se basó en Aristóteles y la vida real. ¿Fue apoyada? Sí, por Sen, universidades, ONGs, feministas y organismos como la ONU. ¿La ayudaron a entrar a la escuela? No por influencias, pero lo logró por mérito propio. A pesar del machismo, Martha Nussbaum no es una experta directamente en budismo, pero sí ha mencionado y analizado aspectos del budismo en algunos de sus trabajos, especialmente cuando habla de la ética, las emociones, el sufrimiento humano y las diferencias entre religiones o culturas. ¿Qué pensaba Martha Nussbaum del budismo? Martha Nussbaum respetaba muchos aspectos del budismo, aunque no era budista ni lo adoptó como sistema filosófico propio. Ella lo analizaba como filósofa comparativa, es decir, comparando distintas tradiciones, como el budismo, el cristianismo, el estoicismo y la filosofía griega,
para entender el sufrimiento, la ética y la compasión. Destellos puntos que le parecían valiosos del budismo, la compasión como virtud central. Nussbaum consideraba que el budismo tenía una fuerte ética de la compasión, algo que ella también defiende como necesario en la política y la justicia. La atención al sufrimiento humano. Apreciaba que el budismo se enfocara en reconocer el dolor de los demás y responder con sensibilidad, no con juicio. La meditación y el autocontrol emocional. Le interesaba cómo el budismo enseña a cultivar la mente y controlar el enojo o el apego, algo que también conectaba con los estoicos y Aristóteles. ¿Marca de Cruz criticó algo del budismo? Sí, pero no de forma hostil. Más bien hizo críticas filosóficas equilibradas, como crítica al desapego total. Nussbaum pensaba que el ideal budista del desapego puede quitar profundidad a las emociones humanas como el amor o el duelo. Para ella, sentir dolor por otros también es un signo de humanidad y justicia. Preocupación por la piedad. Aunque el budismo enseña la compasión, a veces puede llevar a una actitud más contemplativa que activa. Nussbaum promovía una acción comprometida por los derechos y la justicia, no solo una aceptación del sufrimiento. ¿Ayudó el budismo, o Nussbaum, a acabar con el machismo en su época? En parte, sí ayudó a combatir el machismo, pero no directamente desde el budismo. Nussbaum combatió el machismo en el mundo académico, donde fue una de las pocas mujeres en puestos altos. La filosofía política, defendiendo a mujeres, minorías, personas con discapacidad. La educación, promoviendo el pensamiento crítico y la igualdad de género. ¿Y el budismo? Algunas ramas del budismo tienen posturas machistas históricas, como la exclusión de mujeres en ciertos roles monásticos. Pero otras corrientes budistas modernas han promovido la igualdad, y muchas mujeres budistas lucharon por sus derechos. Nussbaum reconocía estas contradicciones y apoyaba la crítica feminista de las religiones, incluida la budista. ¿Qué pensaba del budismo? Valoraba su compasión y su atención al sufrimiento, pero criticaba el exceso de desapego y pasividad. ¿Por qué pensaba eso? Porque su filosofía valora las emociones profundas y la acción moral en el mundo. ¿Ayudó el feminismo a acabar con el machismo? Sí, Nussbaum combatió el machismo en filosofía, política y educación, aunque el budismo fue solo una influencia parcial y no el centro de esa lucha. Datos curiosos de Martha Nussbaum. Primero fue actriz de teatro. Antes de ser filósofa, Nussbaum quiso ser actriz. Estudió teatro clásico y estuvo en varias obras de tragedias griegas. Este interés por el drama influyó en su forma de escribir, clara, emocional y con sentido narrativo. Conocía profundamente a los clásicos griegos. Fue una gran experta en filosofía griega antigua, especialmente en Sófocles, Platón y Aristóteles. Leyó los textos originales en griego antiguo y los conectó con los problemas modernos de la justicia, la emoción y la ética. Colaboró con el economista Amartya Sen. Aunque es filósofa, trabajó con Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía. Juntos crearon el famoso enfoque de las capacidades, usado hoy por la ONU y el Banco Mundial para medir el desarrollo humano. Fue discriminada por ser mujer. En Harvard, donde estudió y enseñó, sufrió machismo académico. Por ejemplo, los profesores no la tomaban en serio y no la incluían en debates importantes solo por ser mujer. Esto la motivó a luchar por el feminismo desde la filosofía. Escribió más de 20 libros. Sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas. Algunos son usados como referencia en universidades, ONGs y hasta gobiernos. Ganó el Premio Príncipe de Asturias y el Kyoto. Estos premios reconocen logros intelectuales a nivel mundial. Es uno de los pocos filósofos contemporáneos en recibir tantos premios importantes. Puño levantado defiende los derechos de las personas con discapacidad. Dice que una sociedad justa debe medirse por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Esto incluye a personas con discapacidad, mujeres pobres, ancianos y minorías. Estudió también el estoicismo, el cristianismo y el budismo. Aunque no practica ninguna religión, analiza distintas tradiciones espirituales para comparar su ética y su visión del sufrimiento humano. Corazón Rojo tiene una visión profunda sobre las emociones. No las ve como irracionales, sino como formas de sabiduría moral. En su libro, La fragilidad del bien, explica cómo el amor, la tristeza y el miedo tienen un papel fundamental en la justicia. Creó una lista de 10 capacidades humanas básicas. Por ejemplo, vivir sin violencia, tener salud, poder jugar, razonar, tener dignidad. Esta lista se usa en la actualidad en políticas públicas y desarrollo internacional. Aprendió varios idiomas. Habla inglés, griego antiguo, latín y algo de alemán y francés.
Porque la filosofía clásica exige mucha lectura de textos originales. Ama la ópera. Es fanática de la ópera y la música clásica. En sus escritos incluso analiza emociones humanas en personajes de ópera. Ama a los animales. Defiende que el enfoque de las capacidades debe incluir también a los animales no humanos, con derechos básicos. Tuvo una hija y crió sola. Tiene una hija llamada Raquel y fue madre soltera mientras desarrollaba su carrera académica. Es un ejemplo de mujer independiente y fuerte. Ha trabajado con gobiernos y la ONU. Su trabajo no es solo teórico, también ha influido en leyes, programas de desarrollo y políticas sociales en países como India, Sudáfrica y México. Curiosidad: detalle: actriz antes de filósofa, amaba el teatro clásico. Clásica griega, experta especialista en Aristóteles, escribió más de 20 libros en temas de justicia, emociones, educación feminista activa, luchó contra el machismo. Académico, influencia global, trabajó con la ONU y gobiernos. Lista de capacidades: se usa para medir el desarrollo humano. Defensora de animales, cree que también merecen derechos. Sí, Martha Nussbaum fue criticada a lo largo de su carrera, tanto por su estilo filosófico como por sus ideas políticas y sociales. Sin embargo, también se hizo muy reconocida y respetada, justamente por su capacidad de defender sus ideas con claridad, profundidad y compromiso humano. Fue criticada Martha Nussbaum, sí, y por varias razones. Espadas cruzadas: críticas desde la filosofía tradicional, académica, dura. Algunos filósofos más técnicos o analíticos la criticaron por escribir con un estilo emocional y literario. Decían que sus textos se parecían más a ensayos literarios que a filosofía rigurosa. También la criticaban por incluir elementos como la literatura, las emociones y la vida cotidiana en debates filosóficos. Respuesta de Nussbaum: ella defendió que la filosofía debe hablar de la vida real y no ser fría o abstracta. Decía que las emociones son centrales para entender la justicia y la ética. Espadas cruzadas: críticas desde sectores religiosos o conservadores. Fue criticada por su postura feminista, liberal y secular. Apoyaba los derechos LGBTQ, el aborto, la igualdad de género y la separación entre iglesia y Estado. Esto la hizo blanco de críticas de grupos conservadores, especialmente en EU y la India. Respuesta de Nussbaum: siempre se mantuvo firme en la defensa de los derechos humanos y usó argumentos filosóficos sólidos para responder a los ataques. Espadas cruzadas: críticas en la India por su postura sobre el nacionalismo. En su libro, La ira y el perdón, y otros textos, criticó al nacionalismo religioso en la India, defendió a las minorías musulmanas y criticó las políticas autoritarias. Esto le causó críticas duras por parte de algunos políticos y medios nacionalistas indios. Espadas cruzadas: críticas feministas moderadas. Algunas feministas la criticaron por ser demasiado racionalista o universalista, es decir, por creer que hay un modelo de justicia que sirve para todo el mundo. Le decían que no tomaba suficiente en cuenta las diferencias culturales o locales. Nussbaum respondió que su teoría busca respetar la diversidad, pero sin dejar de proteger los derechos básicos de todas las personas, especialmente las más vulnerables, como se dio a conocer Martha Nussbaum. Destellos por sus libros influyentes, especialmente La fragilidad del bien, 1986 y Las fronteras de la justicia, 2006. Esos libros fueron ampliamente leídos y elogiados por combinar ética, política y literatura con claridad y profundidad. Destellos por su trabajo con Amartya Sen. Juntos desarrollaron el enfoque de las capacidades, que fue adoptado por la ONU, el Banco Mundial y gobiernos. Este modelo la hizo conocida más allá de la filosofía, en el mundo del desarrollo humano. Destellos por su participación pública. Escribió en medios importantes, dio conferencias y apareció en universidades y eventos internacionales. Supo comunicar sus ideas al público general, no solo a filósofos. Destellos por sus premios internacionales. Ganó premios como Príncipe de Asturias, España. Premio Kyoto, Japón. Premio Berggruen a la filosofía. Eso reforzó su fama como pensadora global. Fue criticada, sí, por su estilo literario, feminismo, posturas políticas y universalismo ético. ¿Cómo la criticaron? Académicos por su estilo, conservadores por sus ideas sociales y algunos feministas por su visión global. ¿Cómo se dio a conocer? Por sus libros, su teoría con Amartya Sen, su activismo público y sus premios internacionales. ¿Por qué fue reconocida? Porque conectó la filosofía con la vida real y luchó por la justicia social con profundidad y sensibilidad. Infancia y juventud. Nombre completo: Martha Craven Nussbaum. Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1947.
Lugar, Nueva York, Estados Unidos. Familia, hija de George Craven, abogado corporativo, y Betty Craven, ama de casa y cantante profesional frustrada. Infancia en un entorno rígido. Creció en una familia conservadora y de clase alta, con una educación muy estricta. Desde niña, le gustaba leer, pensar y debatir. Tuvo una relación difícil con su madre, que sufría de alcoholismo. Juventud, entre el teatro y la filosofía. Estudió primero teatro clásico en la Universidad de Nueva York, NYU, porque le apasionaba la tragedia griega, pero más tarde se interesó profundamente por la filosofía antigua, especialmente por Platón, Aristóteles y los estoicos. Educación superior. Entró a estudiar filosofía en Harvard University, donde obtuvo su doctorado, PhD. Fue una de las primeras mujeres aceptadas en los programas de filosofía de élite en esa época. En Harvard, sufrió discriminación por ser mujer, y eso marcó su postura crítica frente al machismo académico. Inicio de su carrera académica. Enseñó filosofía en Harvard, Brown y la Universidad de Chicago. Su estilo era diferente, emocional, claro, literario y político. Eso generó tanto admiración como críticas. También enseñó derecho, ética y filosofía política, siempre con un enfoque humanista y social. Desarrollo de su filosofía. La fragilidad del bien 1986. Un libro clave donde analiza cómo la suerte y las emociones influyen en la ética, especialmente en la tragedia griega. Defiende que las emociones no son irracionales, sino parte de la vida moral. Colaboración con Amartya Sen. Junto al economista indio y Nobel Amartya Sen, desarrolló el famoso enfoque de las capacidades. Esta teoría sostiene que una sociedad justa es aquella que permite a las personas desarrollar capacidades reales, como vivir dignamente, pensar, moverse libremente, tener salud, etc. El modelo fue adoptado por la ONU, gobiernos y ONGs. Puño levantado. Feminismo y justicia social. Defendió los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, minorías sexuales y pobres. Publicó obras como Las mujeres y el desarrollo humano, Las fronteras de la justicia, El ocultamiento de lo humano. Luchó contra el machismo, la desigualdad global y el nacionalismo extremo, especialmente en países como India y EU. Filosofía de las emociones. En libros como El ocultamiento de lo humano y La ira y el perdón, Nussbaum muestra que las emociones como el amor, la ira, el dolor o la compasión son parte de una vida ética rica y profunda. Critica la venganza en política y defiende el perdón, la dignidad y el respeto mutuo. Reconocimientos y fama mundial. Ganó muchos premios internacionales. Premio Príncipe de Asturias, España. Premio Kyoto, Japón. Premio Berggruen, EU. Fue elegida como una de las filósofas vivas más influyentes del mundo. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Vida personal. Se casó joven, pero se divorció después de algunos años. Tuvo una hija llamada Raquel, a la que crió sola. Se declara atea y humanista, pero respeta y estudia las religiones como el cristianismo y el budismo desde una mirada ética. Ama la ópera, los animales y la literatura clásica. Frase destacada. Mayor que, la filosofía debe comenzar allí donde está el dolor humano. Infancia en familia conservadora, con conflictos personales. Educación. Filosofía en Harvard, enfrentó machismo académico. Filosofía ética de las emociones, justicia global, capacidades. Influencia. Trabajó con la ONU, CEN, gobiernos y ONGs. Puño levantado. Lucha social feminista, defensora de personas vulnerables. Premios Príncipe de Asturias, Kyoto, Berggruen. Legado. Una de las pensadoras más influyentes del siglo XXI.